Querido hijo de la Madre de Dios, felicitaciones. Feliz cumpleaños de nuestra querida espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Bendito sea Dios. Hoy es 11 de agosto. Hoy celebramos 42 años desde aquella primera acta con la que comenzó a hacerse visible una historia que el Señor quiso tomar en sus manos y conducir. Durante estos 3 días hemos querido hacer algo muy sencillo. Primero volver al origen, después escuchar a quienes estuvieron ahí y hoy, en esta tercera y última edición, invitarlos a dar un paso más. Porque llega un momento en el que la historia deja de ser solamente algo que contemplamos desde afuera y comienza a preguntarnos, ¿qué lugar ocupamos nosotros dentro de ella? En esta edición vamos a seguir escuchando testimonios hermosos de quienes conocieron a Linito, de quienes vivieron experiencias muy cercanas con él, con las actas, con Marilandia y con los primeros años de esta espiritualidad. Pero poco a poco la mirada va a empezar a cambiar. Ya no se trata solamente de lo que Dios hizo ayer, se trata de lo que Dios quiere seguir haciendo hoy. Y hay una imagen que aparece hacia el final de este programa que a mí me parece profundamente providencial para este 42º aniversario. La imagen de unas páginas en blanco. Páginas que todavía no han sido escritas. Y el padre Fernando lo expresa de una manera muy hermosa. Esas páginas en blanco también somos nosotros. Porque Dios sigue escribiendo su historia. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dejarnos escribir por Él. Ahí está quizás el verdadero sentido de celebrar hoy estos 42 años. No simplemente decir qué hermoso todo lo que sucedió, sino también preguntarnos, ¿qué quiere hacer ahora Jesucristo conmigo? ¿Qué quiere seguir haciendo con nuestras células trinitarias, con nuestros semilleros, con nuestras familias, con nuestros nidos celulares, con nuestras casas celulares, con nuestros jóvenes, con nuestras vocaciones, con esta espiritualidad? Porque aquellos que estuvieron en el comienzo ya escribieron su página. Muchos de ellos incluso ya partieron a la eternidad. Pero nosotros estamos aquí. Y mientras estemos aquí, la historia sigue abierta. Por eso hoy no quiero invitarte solamente a mirar esta última edición, sino también invitarte a escucharla como quien recibe una herencia, un testamento que no se guarda, que se vive. Una herencia que se entrega. Ayer escuchamos a los que estuvieron allí y hoy nos toca preguntarnos si nosotros estaremos dispuestos a estar aquí, ahora, para lo que el Señor quiera seguir haciendo. Bienvenidos a esta tercera y última edición de nuestra celebración por los 42 años de esta bendita espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Las páginas en blanco somos nosotros. Que sea Dios quien las escriba. Y bueno, en el caso de María Eugenia, de nuestro diácono Blas, pienso en esos primeros momentos. ¿Cómo conocieron ustedes a Lino? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Por dónde empezó el tema? Y tengo entendido que ustedes le ayudaron a él con algún proyecto en Marilandia o algo así. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, Leito, yo conocí la espiritualidad antes de conocerme con Blas en Cali, porque yo trabajaba en Cali. Y tuve la oportunidad, había oído hablar de Lino, no lo conocía, pero pues había estado yendo allá en Cali, que lo mencionaban y lo de las actas. Para mí había sido una experiencia grandísima. Llegar donde Lucho y oír por primera vez un acta. Me había impactado enormemente. Era una persona en ese entonces, digamos que muy apartada del Señor. Vivía sumergida en mi profesión, en mi trabajo. Entonces, viajé por cuestiones de trabajo a Bogotá. Y una señora en Cali, precisamente de allá del grupo, me decía, pero vaya a Marilandia, si le queda tiempo, vaya a Marilandia. Yo le preguntaba a ella, ¿y qué hay allá en Marilandia? Entonces me decía ella, llame a Lino para que vaya a Marilandia. Y ella me dio el teléfono. Y yo le decía, ¿qué hay en Marilandia? Y ella me decía, nada. Entonces yo le decía,
¿Y a qué voy a ir a un lugar donde no hay nada? Decía, no, es que vaya porque es que allá uno siente cosas hermosas. Y llame a Lino. Yo llegué a Bogotá, por cuestiones de trabajo me desocupé y lo he llamado, y entonces le dije quién era, que venía de Cali, que había estado en la espiritualidad en Cali, y él inmediatamente me dijo que si podía ir a su casa. Fuimos a la casa, ya, o sea, yo conozco la espiritualidad en Cali, al poco tiempo conozco a Blas, ya Blas se involucra también con la espiritualidad, y en ese entonces cuando ya llegamos a Bogotá, a la casa de Lino, ya llegamos los dos. Yo acuerdo con Lino llegar hasta la casa de él y llegamos los dos. Cuando él me había dicho, véngase a tal hora, yo me fui pues a la cita que él me había hecho, y cuando llegamos a la casa de él, sale una de sus hijas y me dice que no está. Entonces yo, ay no, si él me dijo que viniera, me dijo, es que tuvo que salir, pero camine, entre, yo los paso hasta el oratorio, y ahí esperan a mi papá, que yo creo que él no se demora. Ella nos sube hasta el oratorio y ahí nos dejó. Pues empezamos a sentir, vea, yo llegué a ese oratorio y fue sentir la presencia de la Santísima Virgen. Yo me agarré a llorar y a llorar y a llorar y no sabía ni por qué lloraba. Fue una experiencia que me dio el Señor ahí, mirando a Rosa Mística que estaba en el altar, ahí en el oratorio de Lino. Al rato llega Lino y pues ya nos conocimos, nos presentamos ya personalmente, y él empieza a contarnos que la Santísima Virgen María, cómo había llegado a su casa, y que en esos días ella había llorado y que habían con un pañuelo, habían secado unas lágrimas que han caído ahí, y él va sacando el pañuelo. Pues uno en ese tiempo, con su incredulidad y sus cosas, y él va mostrando, y yo, ¿verdad? ¿Y es sangre? Y claro, se veía ahí, de repente, él estira el pañuelo, y yo me puse a mirar muy de cerca el pañuelo donde estaba la supuesta, para mí era la supuesta gota de sangre, y entonces en ese momento miro, y ahí se había dibujado el rostro de Jesús con la corona de espinas. Era un rostro, y yo lo miro, ¿cierto? Lo alcanzo como a divisar ahí en esa gota, y Lino me pregunta, ¿lo vio? Y yo, dígame, ¿qué es? ¿Qué es? Le decía, y él me quedó diciendo, ¿lo vio? Para mí fue eso impactante, impactante. Entonces él empieza a contar, pues ya le decimos nosotros que somos ingenieros los dos, y él dice, ah, es que yo los necesito a ustedes porque estoy haciendo una construcción en Marilandia. Imagínense ustedes que quieren ir a Marilandia, vamos y de una vez miramos la construcción que estoy haciendo. Y entonces ahí nos involucra el Señor, digamos que ya hicimos la cita para ir a Marilandia, vamos con él a Marilandia, y pues él muy emocionado a mostrarnos su construcción, ¿cierto? Y pues era en el terreno donde está la porciúncula en este momento, y él nos lleva hasta ese terreno y nos va mostrando lo que había construido con un maestro que él se había conseguido. Y había hecho, como decía Eduardito ahora rato, una piscina, una piscina. Era un cimiento como una piscina en el mismo nivel del terreno, eso era en subida, imagínate. Nosotros vamos viendo eso tan impresionante, era una defecio total. Ahí no se podía construir ninguna edificación, y empezamos a mirarnos con Blas y, Dios mío, ¿pero qué está haciendo este señor aquí? No, ¿cómo así que construcción? Y venga, ¿y usted qué es que piensa hacer aquí? Y ya él nos explica que una capilla, que aquí tal cosa, imagínense. Y entonces nosotros nos hicimos como un lado con Blas y empezamos a decir, no, ¿qué hacemos? Esto no le sirve para nada, mirando que ya no, eso no era ningún cimiento, o sea, la persona que estaba haciéndole eso era una persona que no tenía conocimiento de construcción, y lo estaba engañando.
Entonces teníamos que decirle a él que tenía que desbaratar todo, que nada de eso le servía. Entonces yo empiezo a decirle, hablas, dile tú. Y entonces él me dice, ay, no, yo no le digo, porque es que lo veíamos tan emocionado a él, mostrándonos su obra, que nos daba un pesar tan enorme de tener que decirle que pues nada de lo que él estaba haciendo ahí le iba a servir para él construir una capilla. Entonces al final pues ya tomamos la decisión, yo tomé la decisión de decirle. Entonces yo pues bien así dulce le fui diciendo que quién le estaba haciendo eso y ya le explicamos que no le servía para nada. Y él no podía creer, él en ese momento quedó como desolado, como muy, él decía, es verdad, pero es que no nos podía creer. Y fue un momento pues muy duro para él y también para nosotros, ¿no? Porque verlo en esa situación. Entonces ahí pues arranca como nuestra historia con él, ¿no? Porque yo le empiezo a decir, mire, es que tiene que hacer como un planito, yo tengo una hermana arquitecta en Popayán, yo le voy a pedir que le ayude, le haga un bosquejo, conseguimos a alguien que sí sepa, entonces ya pues lo tratábamos de animar. Ahí comenzamos esa historia que tenía planeada el Señor para involucrarnos con Marilandia. Eso fue la primera etapa del templete, que fueron muchas cosas de la porciúncula. Después, 2 años más adelante, pues viene lo del templete y ya muchísimas cosas. Caminar con Lino fue maravilloso porque él lo vimos construir cada camino, poner cada piedra, mostrarnos que iba a hacer ese techo, que tenían que hacer este camino por acá, y ver las cosas maravillosas que Dios le iba mostrando y que le iba confirmando en actas. Por ejemplo, muchas obras y muchas cosas que Él nos mostraba, como el Señor lo decía en el acta luego, quisiera esto, quisiera aquello, que era impresionante. Fue una historia, mejor dicho, impactante. Eso marcó nuestra vida, la partió en dos definitivamente. A través de él vimos lo que es la divina providencia, porque casi nunca tuvo nada para hacer las cosas y todo le caía del cielo. Entonces fue mostrarnos el Señor todo su poder, todo lo que es capaz de hacer y el propósito que él tiene con Marilán. Sí, y mire, Leo, una cosita, para que vea cómo el Señor lo iba guiando a Lino, ¿sí? Había una fotografía en el caso cuando se iba a construir el templete, así como anécdota, y en esa fotografía salió la firma del Señor. ¿Sí? Resulta que, claro, ahí está esa fotografía, y resulta que Lila, la hermana de Mariú, le dice a Linito, dígale a Lino qué altura hay que colocarle al templete. Entonces, cuando Linito vio la foto, le dijo, dígale que mida del suelo hasta la parte alta de la firma y esa es la altura. Y resulta que cuando Lila fue a medir la altura del diseño que ella había hecho, era la altura que se había hecho. Entonces, mire las cosas tan extraordinarias, como el Señor le va a Lino, le iba indicando. Todo. Entonces, es algo muy maravilloso y la vivencia con Linito fue algo extraordinario. Eso lo llevamos aquí en el corazón y esto para nuestra familia y para nosotros ha sido muy grato. Increíble, increíble. Yo siempre he dicho que Dios es un ingeniero. Yo soy ingeniero, entonces... Claro. No, definitivamente Marilandia era la niña de los ojos de Linito, y el Señor se manifestaba de una manera impresionante de Marilandia. O sea, a mí me encantan todas esas actas en donde el Señor toma de una manera tan seria cada uno de los elementos de Marilandia, el significado de cada uno de esos rinconcitos. Yo me recuerdo cuando, bueno, fui a Marilandia por primera vez y fue cuando Linito fallece y entonces yo voy con Linito a Marilandia, pero Linito en su féretro. Es impresionante porque cuando llego yo a Marilandia,
llego con el padre Fernando y con su hermana, con Beatricita. Nos bajamos y ya había un montón de carros en Marilandia y entonces nosotros vamos subiendo y le digo, padre, vaya tranquilo, o sea, y entonces el padre iba más apurado y yo lo que quería era no sé, tal vez había algo en mí que quería tener ese encuentro con Marilandia, ya que era la primera vez, o sea, fue una cosa muy, muy curiosa, pero muy agradable porque en lugar de ir caminando por el camino hasta dar la vuelta, entramos por dentro de Marilandia, por el portoncito ese, y algo, algo muy, muy interesante sucedió, pero yo iba caminando con Beatriz y entonces las piedras que tenían marcada tal vez alguna oración o alguna pequeña imagen, o sea, todo decía algo, pero se leyera o no se leyera, y era como que me decían, ven, tengo una historia que contarte. Pero como yo iba a donde estaba Lino y donde estaban todos, yo, va a sonar locura, pero yo prácticamente les decía yo a esas piedras, les decía, ya vengo, ahorita hablamos, que tengo que ir allá arriba. Fue algo loco, pero había un encanto hermoso que me atraía. Y así como fue por subida, así fue por bajada, y no estuve más que un momentito en ese tiempo. Y claro, cuando yo ya empiezo a ahondar en las actas, siempre me relacionaba con esa experiencia. Fue algo indescriptible. No encuentro palabras, pero había algo que me impactaba. Bueno, me emociona, imagínense. Eh, pero bueno, mi padre, yo le tengo aquí una pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, quiero leer un pedacito del margen del acta 1440, dada un día como hoy, 11 de agosto del 2008. Dice así: tomen conciencia de la gracia con que Dios ha querido dignificarlos con esta nueva, novísima y novedosa espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Por eso, consciente y libremente, hagan memoria en la reunión de este día y en lo sucesivo de cuanto Dios ha hecho en estos 24 años. Paréntesis, 36. 36. En ustedes, entre ustedes y con ustedes. Para eso, pensando, meditando y reflexionando, hagan memoria de las gracias recibidas, no para vanagloriarse, sino para glorificar, adorar y bendecir a Dios. En esto se fundamenta el valor de la tradición en la iglesia. Hacer memoria de alguien o de algo equivale a mantenerlo vivo, lo cual es una forma de hacer eterno lo finito y transitorio. Ahonden en la cátedra de la contemplación, y solo me recuerdo del café con Jesús, porque el Señor en otra acta habla del café con Jesús como un perfecto ejercicio de la cátedra de contemplación, recordando que solo quien contempla es capaz de trascender. Padre, ¿cuándo se ha sentido usted con estas enseñanzas que el Señor nos ha regalado, con esta locura del amor de Dios, trascendiendo con algún acta, con Linito? ¿Qué nos puede contar respecto a eso? Bueno, yo creo que todas las actas en lo más profundo son una provocación, diría yo. Nos provocan nos desinstalan, nos desacomodan, nos inquietan. Por eso hay muchas actas que son muy reconfortantes, pero hay otras que son muy incómodas. Porque a veces tocan la llaga, tocan el centro medular de lo que tú sientes y te lo lleva a otro nivel, te lo dispara a otro nivel. Y ahí es donde uno comprende y uno se pone a pensar y uno dice, imposible que esto haya sido inventado por un hombre. Tendría que ser exageradamente sabio, exageradamente culto, docto, en una, podríamos decir,
en una capacidad impresionante para poder conciliar todos los elementos y llevarlo a uno a una verdadera confrontación de sí mismo. Entonces, muchos momentos muy fuertes en los que pienso yo que el Señor, a través de la experiencia, de la espiritualidad, nos fue llevando. Lino, el fenómeno de Lino no era solamente el fenómeno del acta en sí. El acta era un fenómeno particular, pero toda como dice la aventura vivida con Lino, era un acta de vida, o sea, era como la vida. Era no porque Lino estuviera ahí o porque Lino fuera, sino porque había una gracia especial en ese acontecimiento, a la que incluso en algunas actas se le llama la zona del fuego, zona del espíritu. Una gracia muy especial en la que todos teníamos la convicción de no estar haciendo en nuestro proyecto personal, sino de estar haciendo para el Señor. Entonces, había cosas que pasaban como que ellas iban confirmándose en el hacer, en el acontecimiento, se iban confirmando. Entonces, muchas veces habíamos salido sin programa, sin algo, y el Señor como que nos confrontaba. Yo recuerdo una vez que viajamos a Ecuador con él y otras personas a hacer un programa con un lanzamiento del libro de Lino, y llegamos y estuvimos en una reunión y teníamos que salir de esa reunión corriendo para la otra, y de pronto pues, la cosa fue muy apresurada, y entonces es la humanidad nuestra, ¿no? Llegamos con Linito y con otra persona que nos acompañaba, que iba a ser el otro predicador, y de pronto comenzamos a dar el seminario María Señal de Jesucristo, pero oiga, fue yo creo que el seminario más torpe que dimos los tres. Los tres estábamos que no dábamos una. Yo no sé, pero no le pegábamos a nada. Era torpísimo, de esos charlas pesadas que uno dice, ¿cuándo se va a acabar esta cosa? y ahí salimos, no sé, golpeados. Llegamos, nos acostamos, bueno, cuadramos todo. Cuando al otro día llega un acta en la que nos pegan una regañada, la cosa más terrible, diciéndonos que cómo habíamos sido de torpes, que nunca habíamos hecho el ridículo tanto, pero que nos fijáramos en el error, cuál había sido el error y que nos diéramos cuenta. Y nos dice, el error fue que no hicieron unidad y no hicieron unidad conmigo, no oraron antes de. Y fue la verdad, nosotros en el acelere llegamos y no oramos, sino que cada uno, yo chequé primero a hacer el ambiente, luego llegó el otro y habló, y el otro habló, y el otro habló, y así se fue la cosa. Y por ningún momento creamos un ambiente de oración, y eso fue un desastre. Y obviamente después nos decía que era una lección dolorosa, que era una lección humillante, pero que era una lección que había que aprender, que nunca había que hacer absolutamente nada sin tener un momento de unidad con él. Entonces, esos son de esos momentos en que el acta y la vida se relacionan de tal manera que no existe una coincidencia. O sea, Lino no se iba a poner a escribir un regaño para él mismo o sea, eso no sale de una mente ni de un... Tendría que estar como muy loquito y muy deteriorado para él mismo pegarse un regaño tan bien pegado y tan acertado, en el sentido de ayudarnos a descubrir que efectivamente cuando uno anda en unidad con el Señor, en una misión, uno no pierde la unidad con el Señor, sino que debe mantenerse en el mismo espíritu. Increíble. La verdad, yo me he topado con algunas de esas actas en donde confrontan, claro, es obvio y se hace también parte de la enseñanza, ¿sí? Porque la palabra de Dios confronta como tal, todo lo que viene de Dios confronta, todo lo que el Señor quiere de nosotros es precisamente sacudirnos, es desinstalarnos, ¿no? Que es una de nuestras frases muy características para seguir siempre adelante. Eduardo, esas confrontaciones, así como el padre Fernando lo mencionó con Linito, ¿te pasó a ti
junto con él también, otra confrontación que hubo por ahí, me imagino varias, porque pues al que más se le da, más se le exige, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes contar con eso? Bueno, yo tengo una historia con un acta que fue un regaño bastante fuerte. Tuvimos una discusión con mi señora como un jueves, un miércoles. Lino estuvo toda esa semana, yo lo había dejado como ese miércoles, tal vez lo había dejado en Marilandia, y era vísperas del primer sábado. Y bueno, tuvimos una discusión y pues eh, fui bastante duro con la actitud y bueno, fue un mal momento en la casa. Y el sábado llegamos a Marilandia y tan pronto llego a Marilandia, una señora me dice, ay, que el Señor te nombró, que el Señor te nombró en el acta. Yo sabía dónde estaba el libro, pues porque tenía ese acceso directo al libro. Yo lo transportaba mucho, digamos, en las fotocopias y todo. Yo creo que fui el que más fotocopias saqué de ese libro, de las primeras fotocopias que salían. Y yo me voy para el tercer piso, cojo el acta, no recuerdo ahorita qué número es del acta, y, y dice, dile a tu hijo el noruego que deshaga los pasos mal andados si quiere conservar mi amistad. Entonces yo, pero ¿qué he hecho yo, señor? ¿Qué he hecho? Yo, y no, yo no entendía de qué me hablaba el evento, señora. Entonces me voy para la cumbre de la misericordia y llego yo ahí y entonces empiezo yo a pedirle al Señor que me dé la sabiduría para entender de qué me está hablando. Por favor, tenga misericordia. Y me dijo, llego al tercer piso y está Lino sentado en la mesa, tantas personas ahí sentados. Un asiento al lado izquierdo de Lino, Lino está en la cabecera y el asiento enseguida está desocupado y Lino me hace la seña de que me siente ahí en ese asiento. Entonces yo me siento ahí y Lino tiene el libro de actas en la mano, pues encima de la mesa y están haciendo la reflexión del acta. Entonces, cuando yo veo eso, ahí mismo el Señor me muestra cuál había sido. Ah, porque es que mi señora nunca se subía al tercer piso, ella andaba por allá rezando el rosario y todo. Muy rara vez estaba, pero ese día como cosa curiosa llegó ahí en ese momento. En ese momento llegó al tercer piso y yo caigo en cuenta, el Señor con su misericordia me hace caer en cuenta del problema que yo había tenido. Entonces yo le digo a Linito, papá, ¿yo puedo interrumpir? Y él me dice, ¿a qué crees que el Señor te sentó ahí? Entonces yo le pido perdón a Magdalena, a mi señora, le pido perdón. Está el padre Gerardo ahí en ese momento. Y Lino dice, no solamente mi hijo tiene que pedir perdón, mi nuerita también. Entonces el padre dice, venga, arrodíllesen que voy a hacer algo que nunca como sacerdote he hecho. Arrodíllesen porque les voy a dar la absolución. Dice, no, la absolución. Esa pues fue una experiencia bastante fuerte porque pues está uno en los ojos del Señor, está uno en su espacio de misericordia y el Señor no quiere que nos alejemos de Él en ningún momento. Y en un error que es una cosa normal dentro de un matrimonio, dentro de un hogar, que haya una... No, esos detalles del Señor le llama a uno la atención. Y así, no sé si quieres que te cuente otro detalle estando en Israel. Por eso te decía yo al comienzo que Claro, Lino no, cuéntalo, Eduardo. Lino no se acordaba que escribía, él no sabía que se había escrito. Estando en Israel, en una peregrinación, es el último día de Israel. El guía era un hombre muy culto, un profesor de universidad, fue una bendición de Dios ese hombre para nosotros. Y dice, mire, en mi país nunca ha sucedido lo que está sucediendo hoy. Mi país ha decidido graduarlos de peregrinos y a cada uno nos dan cartón como peregrinos. Entonces, bueno, todos nos subimos al bus, arrancamos ya a salir de Israel y
Y entonces yo me voy para el último puesto con el libro. Yo tenía el libro y no me lo había entregado muy temprano y me a mirar, pues a curiosear, porque siempre uno iba primero al margen del acta. O sea, en mi caso era esa curiosidad de llegar al del acta. Y veo yo cuando dice el Señor, hoy los graduaré como peregrinos. Entonces yo me voy para donde Linito, que estaba en el primer puesto, tenía el puesto desocupado, me siento y le muestro, y pues dice, bueno, no diga nada, que ahora en la reunión hablaré. Entonces por eso también sabía que Lino no se enteraba de qué era lo que decía el Señor. Increíble la forma en cómo el Señor, pues, sí, confronta, pero también involucra, ¿no? Involucra, encontré el acta que dice, no sé si sea esta, Eduardo, pero dice, dile a tu hijo el noruego que hay pasos que debe rectificar si quiere seguir en mi amistad. Él sabe de qué le hablo. Bendícelo. ¿Te suena? Esa fue el acta esa fue el acta de ese, ya, yo recuerdo ahorita que veo a María Eugenia y a Blas, hay un acta de los comienzos, donde el Señor nos nombra, yo calculo que como 50 personas, y entre esas 50 personas están Blas, está María Eugenia, y está el padre Jorge, el padre Miro, el padre José María, o sea, hay una de Caterín, Inés, donde el Señor dice que seremos testigos, que los que podemos testificar cómo se ha hecho Marilandia y cómo, pues porque dicen que esos sueños los puedes tener un rico porque tienen mucho dinero, pero que nosotros en la historia contaremos eso, no sé, Blas, si te experiencia. Bueno, ¿qué opinan ustedes, María Eugenia y Blas? Esa acta que dice Eduardito es la 720. Yo la estuve mirando precisamente porque ahí dice exactamente eso que él está diciendo, ¿no? Que tendremos que testificar y nombra a un resto de personas y pues muchos de esos que nombra ahí ya se han ido. Entonces, sí, ahí es un acta donde dice el Señor que Marilandia es una hermosa joya. Entonces, sí, yo digo que hay muchas cosas hermosísimas que se vivieron con Linito en ese tiempo que él estaba construyendo Marilandia precisamente, cómo el Señor lo iba llevando y cómo habían cosas que uno, pues cuando no se ha metido mucho en las cosas espirituales, pues le parecen como muy locas. Y uno veía a Lino, yo a veces decía, pero es que está loco, porque es que él se proponía las cosas y yo decía, pero ¿de dónde va a sacar y cómo va a hacer? O sea, porque yo lo miraba al modo humano y al modo profesional. Y el Señor en Marilandia, pues me dejó boquiabierta porque me puso a mirar cosas en las cuales rebasaba la técnica o la ciencia que uno sabía en ciertas cosas que sucedían. Entonces, pues como nosotros éramos así, digamos, un poco, cuando llegamos y nos involucra con Marilandia, no tan creyentes, el Señor se ingenió una manera de mostrarnos cosas tan insólitas que no nos quedó la menor duda de que eso no era humano, que era de Dios. Y nos sucedieron unos acontecimientos que en alguna oportunidad pues tendremos oportunidad de contar. Pero por ejemplo, por decir algo corto, cuando él estaba construyendo el refugio de los inocentes, por ejemplo, él se le ocurrió que construir, me mostró a mí que quería hacer a esto y que bueno, él todo lo tenía en la cabeza porque el Señor se lo mostraba. Pero él decía, pero yo quiero tener aquí, poner agua y no sé qué. Y yo decía, pero es que es difícil hasta allá subir el agua,
¿cierto? Me parecía como una cosa loca de subir el agua hasta ahí para hacer un pozo, que él me decía que un pocito que iba a hacer allí. Bueno, yo me fui y después volvimos a un encuentro y él me decía que tenía que mostrarme una cosa en Marilandia. Fuimos hasta Marilandia, imagínense, ahí exactamente en el lote, empezó del centro del lote a brotar agua. O sea, un nacimiento empezó a salir. Y luego viene el acta y le dice el Señor que el agua que está brotando ahí será agua de sanación. Imagínense. Y yo lo vi con mis ojos. Yo decía, pero ¿de dónde sale esa agua? Yo estuve buscando por dónde venía. O sea, eso salió de la tierra, brotó. Era el hilo de agua, un nacimiento que salió ahí. Y era tan pequeño que el agua no se podía. Yo la empecé a recoger en una tapa de gaseosa. Metía la tapa de gaseosa ahí y salía el agua. Era un agua totalmente pura. Y él feliz de que le había brotado el agua ahí. Imagínense, y viene el Señor y le dice el agua que, como que dice, te hice brotar ahí. Entonces uno quedaba loco. Yo decía, Dios mío, eran cosas hermosísimas, hermosísimas. Él era un enloquecido por Marilandia. Él llegaba a Marilandia y él era haciendo cosas, miles de cosas. Él era, mejor dicho, el Señor le hizo construir Marilandia con todo el amor que había en su corazón. Y hoy yo le doy gracias a Dios por ese regalo que nos hizo el Señor a todos. Y es esa tierra donde Él también dice que ahí es como que se unen Lourdes, Fátima, Guadalupe, Chiquinquirá, algo así, y Nuestra Señora de la Alianza. Entonces uno estaba allí, iba leyendo todo esto en actas, y pues eso era una cosa impresionante para uno, ir descubriendo todo esto que el Señor iba diciendo en el transcurso de lo que él iba haciendo con Marilandia. Sí, muy, muy, muy hermoso. Wow. Sí, claro. Y yo creo que ¿quién no queda encantado con Marilandia? Y bueno, Marcela, el Señor, yo sé que te menciona también en las actas y también has tuviste experiencias muy bonitas acompañando a Lino. Me imagino que también en Marilandia. No sé, te doy el chance de lo que se te ocurra en lo que es o Marilandia, o el acta. ¿Por dónde te gustaría responder a mi pregunta? Bueno, no, inicialmente estaba pensando en un momento que viví con Lino también, con una niña. Lo voy a cortar rápido porque ya después lo que quiero centrarme es en lo de Marilandia. Pero una niña que tenía 21 años tuvo un accidente muy, muy fuerte y estaba haciendo una oración y esa niña pues hace rato no sonreía porque quedó muy mal. Y empezó como a cogerme, me cogía la mano, me cogía, y digamos que mi presencia como que la distrajo y yo como que ayudé seguramente a eso. Y después sí llegó un acta como regañándome, diciéndome, llamándome la atención porque eh, no es uno, o sea, no tiene uno que estar ahí presente cuando el Señor está hablando, sino hacerse a un lado, irse como atrás. O sea, siempre la primacía la tiene el Señor y no puede ser uno un factor de distracción para que realmente el Señor pueda estar presente y hablar o manifestarse con ella. Entonces, digamos que fue una enseñanza para la vida y es como de esa manera como uno también aprende realmente a dejar que sea el Señor el que habla y uno realmente a desaparecer y a hacerse a un lado. Entonces eso, pero escuchando también a María Eugenia, me acordaba efectivamente de una experiencia que tuve en Marilandia bellísima, y es que yo tuve un tío sacerdote que se llamaba Jaime Zuluaga. Él falleció y él tenía una imagen del Sagrado Corazón. Durante mucho tiempo, pues esa imagen la guardaron en mi familia,
Y un día yo le dije, no, yo creo que una imagen así no puede estar en la casa, o sea, hay que ponerla en un lugar donde la pueda ver más gente. Y entonces le dije a Lino que si se la podía regalar y él me dijo que sí, que iba a buscar el lugar más especial de Marilandia. Y resulta que al lado de la casa había más o menos como, estaba lleno de escombros, yo lo veía como un basurero, pero bueno, eran llenos de escombros. Y entonces él salió y la puso ahí y apenas yo vi la imagen ahí, quedé en una tristeza, yo decía, no puede ser. ¿Cómo así que el lugar más bonito de Marilandia y está así? O sea, están de esta manera. Ay, a mí me provocaba como salir corriendo con la imagen. Pero la enseñanza linda fue que él llegó después, se bajó y me dijo, sí, este es el lugar más especial. Y entonces empezó a hacerme señas y decía, mira, así, así, así con las manos y bueno, y aquí va, yo no sé. Y entonces efectivamente yo fui viendo la transformación de ese lugar y era algo increíble. Después era limpio, salió, apareció la ventana al infinito. Entonces, bellísimo, y se veía en el vidrio, se veía el reflejo. Después él me decía que quería que yo le pusiera una canción que no se la ha puesto todavía, que se llama la canción de el himno a la alegría, y que sonara el himno a la alegría ahí al lado de la ventana del infinito. Le puso los los pastores y las ovejitas. Después subió y entonces lo de San Joaquín, el oasis de San Joaquín y Santa Ana. Después la Cumbre de la Misericordia, después entonces el Refugio de los Inocentes y también un lugar muy especial porque ahí nosotros le hicimos como los meses de gestación y también, claro, vi brotar el agua y apareció y de ahí incluso está del Evangelio de hoy la palabra que decía ahí, que dejad que los niños vengan a mí. Está ahí, hay una placa que precisamente ese es el Evangelio de hoy. Y entonces está esa placa con él y habían debajo de la tierra, cuando se sacó la tierra, habían, ¿qué sería eso? Como ¿cómo se llama eso, Eduardo? ¿Tú sabes? ¿Unas ermitas, una qué? Eran los nidos de los cucarrones. Eso. Y entonces yo me acuerdo que lo sacó y me entregó uno. Y bueno, Sí, sí. decía, no, era increíble y de verdad ese lugar tan significativo para mí porque yo había perdido muchos bebés, y al final está la Virgen, pues la imagen de la Virgen que decía, mamá, protégeme. Y como ese sentimiento de oración a raíz de la situación que yo viví siempre, como que siempre oraba por... Bueno, se fue por un momento Marcela contando una historia que Pero me dejó pensando, pero bueno, ya regresará. Y mientras llega Marcela, yo le puedo acotar eso, la imagen del Sagrado Corazón. Yo dale. pues, fui testigo de la incomodidad que tenía Marcela, porque claro, era una imagen muy bonita además, una imagen preciosa, y que tenía mucho significado con la familia. Entonces, llegar a ponerla ahí en ese sitio, Marcela decía, no, yo me la llevo, porque yo tuve el privilegio de recoger en la casa de la familia de Marcela, recoger esa imagen y llevarla con Lino para Marilandia. Y cuando llega ahí, pues Marcela se desilusiona mucho donde lo encuentra, pero bueno, ya los que han ido a Marilandia y los que van, es la puerta al infinito, es la ventana al infinito, que es la puerta prácticamente del sitio más importante que tiene Marilandia, porque Marilandia ahí en la cumbre de la misericordia es donde está la esencia de Marilandia en sí. O sea, ir a Marilandia y no estar en la cumbre de la misericordia es como si no se hubiera ido a Marilandia. Me fui, qué pena con ustedes, me desconecté. Pero bueno, ya para concluir también sí fue acordándome del himno de todos esos momentos y cómo el Señor a uno le daba lecciones, ¿no? Y de ahí salió precisamente el ventana y escalera, la ventana y escalera al infinito, que fue pues toda ese reflejo, o sea, en la ventana al infinito uno ve reflejado el infinito.
Y realmente es así como yo percibo la espiritualidad, infinitamente grande, y a veces quisiera siempre como redescubrirla en eso, porque es tan infinito el amor que ojalá no tuviéramos nunca que encasillarla, ni empequeñecerla, ni empobrecerla cuando es más grande de lo que podemos imaginar. Increíble. Yo creo que aquí podemos pasar, no sé, años. Pero bueno, vamos a dosificarnos. Ya estamos llegando a las 2 horas y media de transmisión. Increíblemente la audiencia está de punta, no, nadie se ha desconectado. Es impresionante la sed que existe de conocimiento. No me extrañaría definitivamente que muchos de los que están conectados ahorita son hijos de la Madre de Dios más de estos tiempos, queriendo conocer sus inicios, queriendo conocer a sus predecesores. Yo por eso le quiero preguntar a Eduardo Ávila, Eduardo, hermano, ¿qué tienes que decirle a estos exponentes, a esta gente tan bonita que hoy nos acompaña, que nos están contando sus anécdotas? Yo escucho a Monseñor en una última parte de su exponencia, que estaba así como con un poquito de ruido, pero yo alcancé a decir, alcancé a escucharlo decir, qué bonito escuchar cómo se va avanzando, qué bonito escuchar sobre la familia. Estas cosas hay que escribirlas, hay que poner estas historias. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué les dirías ahorita tú a ellos? Bueno, mientras se corrige la señal por el lado de Eduardo, me gustaría preguntarle al padre Fernando, y tal vez con esto buscar cómo ir concluyendo el programa, conscientes de que vamos a tener más de esto, vamos a tener más de este compartir. Estos son tentempiés definitivamente para cada uno de ustedes. Yo sé que hay muchas historias que quedarán sin contar esta noche, pero que definitivamente regresaremos a hablarlo con mayor detalle. Padre, yo revisando esta misma acta, el acta de la 1440, me llama mucho la atención que hace ciertas preguntas, ¿sí? Ha habido y se siguen dando frutos en estos 24 años, paréntesis, 36 años. Son pocos o muchos, se pueden señalar. ¿Qué es lo que usted siente, padre, cuando estamos haciendo un alto en el camino, disfrutando esto, dándole gracias a Dios, y vemos todos esos jóvenes? Casualmente ayer usted, en ese arranque del espíritu, se creó un grupo de jóvenes mundial, y yo sé que ahí pues hay gente muy enamorada, hay gente que son las nuevas generaciones. ¿Cuál es su sentir con todo esto, padre, con los jóvenes, ahora que estamos pues tocando sobre los frutos? Bueno, mira, cuando yo empecé la espiritualidad era un joven que estaba en esos caminos de Dios buscando cada vez más autenticidad, algo que me retara, algo que me llevara de una manera más profunda a vivir verdaderamente una relación más auténtica con Jesús. Yo pienso que los jóvenes están ávidos de autenticidad. Y yo pienso que este espacio que apenas estamos comenzando a tantear con ellos, a conquistar, los jóvenes son personas que tienen una sensibilidad muy profunda, una experiencia, podríamos decir, una sed muy grande de sentido, una búsqueda de sentido mucho, y por eso son personas que se cautivan por aquello que les llega al alma, que les llega al corazón, que toca sus sentimientos, que toca su vida, que toca su ser. El primer criterio es ellos, cada uno de ellos en sí es un tesoro. Yo medio los escuché en la experiencia que tuvimos ayer, los he ido escuchando poco a poco, y en lo que dicen muchos de ellos, hablan con el alma, hablan con el sentimiento, hablan con el corazón. Y están ávidos de más, están ávidos de crecer, están ávidos de encontrar fraternidad,
de encontrar la experiencia celular, que es la experiencia de crecimiento. Están ávidos de encontrar ese apoyo, ese soporte, y como de tener esas experiencias que les den la oportunidad de vivir más profundamente la espiritualidad en sus propias realidades. Entonces yo pienso que esto, de una forma muy especial, puede comenzar en este fruto, por ejemplo, de los jóvenes, a convertirse en una realidad, podríamos decir, muy prometedora. ¿Por qué? Porque cuando el Señor toca a los jóvenes, ahorita veía el chat y van 238 jóvenes en el chat. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un promedio demasiado alto y ahí no están todos los jóvenes de la espiritualidad. Entonces, eso puede decir que lo único que faltaba era congregarlos a todos internacionalmente y darles la oportunidad de ese encuentro. El encuentro es una experiencia absolutamente enriquecedora y es la posibilidad de que el Señor cumpla su palabra, cumpla su acción, que es reúnanse conmigo, pierdan el tiempo conmigo, déjenme actuar, déjenme ser, que yo voy a orar. Y yo pienso que la promesa está en eso, ¿no? En que le permitamos al Señor, que el Señor actúe en nuestros encuentros, en nuestra apertura, en nuestra disposición, y pienso que el Señor va a encender una hoguera muy fuerte, de tal manera que estos muchachos sean verdaderamente evangelizadores, apóstoles de muchas de sus realidades y de muchas de sus proyecciones de vida. El joven es muy agradecido cuando pasa el tiempo. Yo me he encontrado jóvenes que vivieron conmigo en los inicios de mi juventud en los caminos de Dios y hoy día todavía me dicen, eso fue lo que me marcó para toda la vida, eso marcó mi alma, marcó mi ser. Entonces yo pienso que estamos de una forma maravillosa creyéndole al Señor. El acta número 1 dice que hay que relacionar la juventud con la palabra de Dios, con la palabra de vida, que los jóvenes deben encarnar la palabra. Entonces, pienso yo que este es un momento privilegiado. De ahí nacen las vocaciones sacerdotales, de ahí nacen las vocaciones religiosas, de ahí nace la vocación a la santidad, de ahí nacen los hogares santos, las familias santas, de ahí nacen los profesionales santos, los políticos, los gobernantes santos. Así que estamos en el fermento y pidiéndole a ese Dios que ese fermento crezca mucho. No me resta más que darle las gracias por trasnochar acá conmigo y con una buena cantidad de hijos de la Madre de Dios. Estoy asustadísimo como todo el mundo está conectado, o sea, nadie se desconecta. Esto es impresionante, la verdad. Es el amor de Dios que nos ha unido. Es ese verdadero cafecito que nos estamos tomando a esta hora. Vamos a ver si me da sueño o no me da sueño después. Pero esta tiene que ser mi firma y tengo a mi madre, por cierto, tengo una colección de tazas alegóricas. Así que, bueno, dentro de poco me van a dar una con las manitos de Linito. Pero contento con esta maravillosa participación. Eduardo Franco, María Eugenia Blas, Marcela, querido padre, Fer, muchas gracias por esta hermosa velada que me voy a llevar en el corazón definitivamente. Algo me dice de que habrán más. Creo que el Señor está permitiendo que se empiece a dar esta serie de anécdotas, de historias que van marcándose hacia las nuevas generaciones. Miren, ya Eduardo me mandó en el chat y me dice, los que llegamos después estamos ávidos de esas experiencias, porque habrán cosas que no se entenderán hasta no saber esas experiencias primeras. Y las necesitamos para seguir entendiendo y sobre todo asumiendo esta espiritualidad, que es un regalo y que muchos deseamos transmitir con la vida, la acción y la oración. Me da lástima no poder compartir la canción. Él tiene una canción que me encantó, compuesta por él. Es muy hermosa.
de hecho, él me la compartió de una manera rápida, así que tal vez la podemos poner. Déjenme ver si mientras eso se da, podemos cerrar tal vez con la canción y pedirle, bueno, a nuestro querido Padre Fernando que nos regale pues una oración para poder irnos a descansar y darle gracias a Dios, cerrar con esa oración y con su bendición. Adelante, Padre. Ok. Bueno, démosle gracias. Primero le damos gracias a Dios por este encuentro, por tu vida también, Leo, por la inspiración, por ser dócil a la inspiración de dejarte usar por Dios para motivar estos encuentros y aprovechar ese testimonio viviente de Dios, esas páginas escritas por Dios. Un joven me decía, padre, me llama mucho la atención que hay unas actas en las que quedaron unas páginas en blanco y en algunas de ellas, pues precisamente él decía, esas páginas en blanco son escenas de su vida, son momentos de su vida, son realidades de su vida, pero esas páginas en blanco también son ustedes, porque ustedes tienen que decidir si quieren quedar inscritos en mí, escritos por mí, porque pues es un paso, es una decisión, dejar que Dios escriba en mi vida su historia, que la historia de Dios se escriba en mi vida. Yo pienso que eso es muy bonito y es una opción muy linda. Déjate escribir por Dios. Deja de escribir esta historia por Dios. No la escribas tú. Decía Linito, no escribas sin tinta, porque no va a quedar nada. Deja que Dios escriba. Entonces, esta noche yo le pido al buen Dios que escriba, que siga escribiendo esta historia y que nos dé la humildad y la docilidad para dejarla escribir y que nos dé la fortaleza para poder ser testigos hasta el final de sus misericordias, de su amor, que nos dé la perseverancia, la constancia para hasta el último aliento de nuestras vidas, poder testificar lo que ya muchos han testificado habiendo partido a la eternidad. Muchos, incontables, lo han testificado con su entrega. Y creo que a esto te refieres cuando seguiremos hablando de sí, de muchos de esos vivientes, no solo de Lino, sino de los vivientes, muchos testigos ciertos que asumieron de manera sobrenatural esta experiencia y que el amor de Dios creció en ellos y se confirmó. Que ese mismo espíritu nos siga animando, nos siga llenando, nos siga bendiciendo y nos siga dando la alegría y la certeza del amor de Dios. Yo te suplico, Señor, que bendigas este día a todos y les des la gracia. Tú has prometido que hoy es un día de gracias, que hoy es un día de bendiciones. Yo reclamo esas bendiciones en tu nombre para todos los que la esperan con humildad, para todos los que las claman y las necesitan, especialmente los más necesitados en sus realidades familiares, humanas y de conversión. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mi Padre. Y bueno, gracias a Eduardo, Marcela, María Eugenia, Blas, gracias a Eduardo Ávila también. Y bueno, vamos a hacer una locurita para cerrar este programa y es compartir esa canción que Eduardo Ávila preparó para esta noche y que por la tecnología no la puede compartir. Sin embargo, él me mandó un pequeño video. Vamos a ver si funciona. Recordemos a esos que nos precedieron. Esta canción nos va a ayudar muchísimo a eso. Dios los bendiga. Amén.
Bueno, pues hasta ahí llegó la canción que teníamos de Eduardo, pero muy hermosa. La verdad me llega al corazón. Es muy inspiradora y no me resta más que dar las gracias esta noche a Dios por reunirnos en su amor, por mantener esa llama viva a través de esa tradición de la cual nuestro querido Monseñor Alfonso nos contaba en su exponencia. Y bueno, todo esto lo único que hace es enamorarme más de este caminar. Le pido a todos sus oraciones por esta iniciativa del Señor, que nos mantenga sobre la senda y que, bueno, como dijo el Padre Fernando, nos regale más vocaciones, nos regale nuevos hijos de la Madre de Dios que sigan propagando, que siga abriéndose cada vez más ese cedro del Líbano que se llama la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, abriendo esas ramas a lo largo del mundo, llevando a Cristo hasta los confines de la tierra con esa plataforma tan bella que es María Santísima. Dios los bendiga y hasta pronto. Nos veremos con otro cafecito. Hasta luego. Chao. Y gracias. Dios te bendiga. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Leo, Padre. Dios lo guarde. Gracias, Dios les bendiga. María Eugenia, un abrazo. Marcelita, que el Señor te alegre ese corazón estando ahí pendiente de ti. Y gracias. Chao, Padre Fernando, gracias. Chao, Leo, Eduardito, muchas gracias. todos. Dios me los bendiga, Marcelita. Amén, Padre. Amarse. Padre Fernando, hasta luego. Marcela. Santo diácono y la santa diaconisa. Muchas Chao, gracias. cuídate mucho. Bien, hemos llegado al final de esta tercera edición y también al final de este pequeño camino que hemos querido recorrer juntos para celebrar nuestros 42 años de espiritualidad. Durante estos 3 días volvimos al origen, escuchamos a quienes estuvieron ahí y hoy la historia nos ha puesto una pregunta delante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo esto que hemos recibido? Porque este aniversario no es solamente una fecha para recordar, es una oportunidad para agradecer, para mirar hacia atrás con mucha humildad, para reconocer a tantos que caminaron antes que nosotros y también para mirar hacia adelante. Hoy hemos escuchado testimonios de personas que vieron, vivieron, sufrieron, creyeron, caminaron y se dejaron sorprender por Dios. Pero sus páginas ya fueron escritas. Las nuestras todavía se están escribiendo o apenas empezarán a ser escritas. Y por eso aquella imagen de las páginas en blanco cobra hoy una fuerza especial. No sabemos exactamente qué quiere escribir el Señor con cada uno de nosotros, pero sí podemos decidir si queremos poner nuestra vida en sus manos, si queremos dejarnos conducir, si queremos recibir, vivir y dar a Jesucristo, si queremos que esta espiritualidad siga siendo verdaderamente un camino para llevar almas a Él de la mano de María Santísima. Ese es para mí el mejor modo de celebrar estos 42 años. No diciendo solamente qué hermoso lo que Dios hizo, lo que Él ha hecho, sino diciendo también, Señor, aquí estoy. ¿Qué querés seguir haciendo conmigo? Que cada célula trinitaria, que cada semillero, que cada familia, que cada nido, que cada joven, que cada consagrado, que cada sacerdote, que cada religiosa, que cada hijo de la Madre de Dios pueda convertirse en una nueva página escrita por el Señor. Y que dentro de muchos años, cuando otros vuelvan a mirar nuestra historia, puedan reconocer también en nosotros lo mismo que hoy hemos reconocido en quienes nos precedieron, que hubo hombres y mujeres sencillos que se dejaron tomar por Dios, se dejaron arrebatar por Él. Gracias, Señor, por estos predecesores nuestros. Gracias, bendícelos, que estén viendo el rostro del Padre Celestial, aquellos que ya no están con nosotros. Por estos 42 años, Señor, muchas gracias. Gracias, Madre Santísima, por seguir llevándonos siempre a Jesucristo. Y gracias a todos aquellos que nos precedieron y que con su vida nos ayudaron a llegar hasta aquí.
Hoy termina esta serie, pero la historia no termina aquí. Las páginas en blanco somos nosotros. Que sea Dios quien las escriba. Feliz 42 aniversario, queridos hijos de la Madre de Dios. Que el Señor nos bendiga y que nuestra Madre Santísima nos acompañe siempre.